I can tell you what our goal is. Our goal is to make the best personal computers in the world and to make products we are proud to sell and would recommend to our family and friends. And we want to do that at the lowest prices we can. But I have to tell you, there's some stuff in our industry that we wouldn't be proud to ship, that we wouldn't be proud to recommend to our family and friends. And we can't do it. We just can't ship junk. El destino de Apple pende de un hilo en un escenario donde la innovación y la tradición se enfrentan en una batalla sin cuartel. Imagina por un momento que el mismísimo visionario que revolucionó la tecnología se mantuviera al timón de la compañía, marcando cada decisión con la firmeza de una convicción inquebrantable. Le Smart Crew, sin dilaciones ni rodeos. Este ejercicio mental nos sumerge en un universo alternativo en el que cada producto, cada estrategia y cada campaña de Apple adquiere un matiz radicalmente distinto. La premisa es clara y perturbadora. La revelación final en este recorrido es el dato más impactante, un secreto que transformará tu percepción del futuro de Apple. La narrativa se despliega sin concesiones, forzándote a cuestionar el status quo y a imaginar un camino donde la creatividad y la audacia vuelven a reinar. La historia de esta investigación se reescribe ante tus ojos, invitándote a adentrarte en un análisis sin reservas que desafía todo lo que conocías. Es un poeta. ¡Es un poeta! El legado de Steve Jobs se erige como una montaña imponente en el panorama de su innovación. Su capacidad para anticipar las necesidades del mercado y transformar ideas en realidades tangibles dejó una huella indeleble en la historia de la tecnología. Jobs no solo impulsó la creación de dispositivos revolucionarios, sino que instauró una cultura que valoraba la simplicidad y la elegancia por encima de todo. Su enfoque audaz y su inquebrantable convicción transformaron Apple en el laboratorio de la creatividad, donde cada producto era concebido como una obra de arte funcional. Bajo su liderazgo, la marca se convirtió en sinónimo de excelencia, desafiando continuamente los límites de lo posible. La influencia de su visión trasciende el ámbito empresarial, impactando la manera en que interactuamos con la tecnología en la vida cotidiana. Su legado se traduce en una búsqueda constante de perfección, un compromiso irreductible con la innovación y una capacidad única para fusionar lo estético con lo tecnológico. Esta inspiración de su legado enciende nuevas ideas, motivando a crear un futuro tan audaz como su visión. Es bellísimo. El contraste entre la era de Jobs y la actualidad de Apple es tan nítido como fascinante. Bajo la dirección de su carismático líder, la compañía se definía por una innovación disruptiva que rompía barreras y desafiaba lo establecido. En cambio, el enfoque actual se centra en la optimización y el perfeccionamiento de procesos, manteniendo una estabilidad financiera que asegura la continuidad del negocio, lo cual realmente es bastante importante. Esta evolución ha permitido que Apple se mantenga relevante en el mercado implacable, aunque algunos críticos sostienen que la chispa revolucionaria se ha atenuado. La transformación interna se refleja en cada lanzamiento, donde la ingeniería y el diseño buscan equilibrar la tradición con las exigencias de una era digital acelerada. La marca, sin embargo, sigue siendo un icono global, símbolo de calidad y precisión. La pregunta que emerge es si, en ausencia del genio visionario, la innovación ha cedido ante la pragmática búsqueda del éxito comercial. La respuesta se entrelaza en el destino de la propia industria. El futuro continúa. Nice. El contraste entre la creatividad desbordante y la búsqueda implacable de rentabilidad define el dilema actual de Apple. Mientras el genio de Jobs impulsaba cada proyecto con una pasión casi revolucionaria, las estrategias contemporáneas se orientan hacia la maximización de beneficios y la consolidación de los mercados. Esta dualidad se refleja en cada decisión, donde la audacia de arriesgarlo todo se ha transformado en un meticuloso control de procesos y cifras. La tensión entre lo artístico y lo pragmático genera debates intensos entre aficionados y expertos, dividiendo opiniones sobre cuál es el camino hacia el éxito duradero. Sin embargo, esta evolución ha permitido que la compañía se fortalezca en un entorno global competitivo, aunque a costa de perder parte de esa chispa original. La esencia de la innovación se ve atenuada por la necesidad de cumplir con expectativas financieras y mantener
mantener una imagen pulida y segura. Este conflicto interno plantea una interrogante bastante importante. ¿Es posible conservar la visión revolucionaria sin sacrificar la estabilidad? La balanza entre riesgo y recompensa sigue siendo el motor que impulsa cada lanzamiento y cada cambio en el entramado empresarial, indudablemente. Patrañas. Las decisiones recientes en el diseño y funcionalidad de los productos Apple han generado opiniones divididas entre la comunidad tecnológica. Algunas innovaciones, a pesar de su éxito comercial, se perciben como alejadas de la esencia que Jobs imprimió en cada lanzamiento. La eliminación de ciertos puertos, la adopción de formas minimalistas en exceso y la integración de tecnologías que priorizan la estética sobre la usabilidad han encendido debates acalorados. Cada modificación parece alejarse de un ideal que valoraba la experiencia integral del usuario, combinando funcionalidad y belleza en perfecta armonía. Estos cambios, aunque estratégicos desde una perspectiva empresarial, ponen en tela de juicio si la marca ha sacrificado su espíritu disruptivo en aras de la uniformidad de la eficiencia. La evolución de Apple se debate entre mantener una línea de innovación radical y adaptarse a las grandes demandas de un mercado global que premia la optimización. El desafío consiste en equilibrar la tradición heredada con la necesidad de modernización sin perder la identidad que definió a la compañía. El análisis de cada decisión revela un cambio de paradigma en la gestión del riesgo y la creatividad, evidenciando una transformación profunda en el ADN de la marca. El futuro redefine sus principios. Excelente. Todo está saliendo muy bien. El mercado global se ha transformado en un campo de batalla donde cada jugador lucha con determinación por alcanzar la supremacía tecnológica. Marcas como Samsung, Huawei y Google han intensificado sus inversiones en investigación y desarrollo, lanzando innovaciones que retan el status quo. Esta feroz competencia ha forzado a Apple a replantear su estrategia, adoptando un enfoque más conservador y seguro. Sin embargo, la influencia de Jobs habría impulsado respuestas más audaces, capaces de sorprender al mundo con avances disruptivos. Esta rivalidad se traduce en una carrera contrarreloj, donde cada lanzamiento no solo compite en cifras, sino en creatividad y visión. El dinamismo del sector obliga a la marca a reinventarse constantemente, adaptándose a nuevas tendencias sin perder su esencia distintiva. En este escenario, la capacidad de anticiparse a las demandas futuras y de liderar la innovación se convierte en la clave del éxito. Y la pregunta persiste: ¿podría un liderazgo inspirado en la genialidad de Jobs haber cambiado radicalmente el panorama competitivo? La respuesta invita a imaginar un universo en donde la innovación se impone sin concesiones. Este escenario hipotético no solo despierta la imaginación, sino que desafía las convenciones, llevando a cuestionar el futuro mismo de la industria tecnológica ahora. Increíble. La inteligencia artificial se erige como la próxima gran frontera tecnológica y Apple se encuentra en la carrera para dominarla. Bajo la supervisión y visión de Steve Jobs, la compañía habría invertido recursos en desarrollar soluciones que integraran hardware y software de forma única, creando dispositivos capaces de aprender y anticiparse a las necesidades del usuario. La sinergia entre diseño y algoritmos habría permitido a Apple introducir avances revolucionarios desde asistentes inteligentes hasta sistemas de seguridad predictivos. Con Jobs al mando, el enfoque no se limitaría a seguir tendencias, sino a establecer nuevos estándares de innovación. La capacidad de fusionar la estética con la funcionalidad se habría traducido en una experiencia digital sin precedentes, donde cada interacción fuera personalizada y sorprendente. Este impulso visionario podría haber posicionado a Apple como líder indiscutible en el campo de la inteligencia artificial, marcando un antes y un después en la historia tecnológica. De hecho, muchísimo antes que otros competidores. La visión de Jobs habría impulsado un cambio paradigmático, fusionando creatividad y tecnología de manera tan sorprendente que habría redefinido las reglas del juego en la era digital irremediablemente. ¡Qué agradable sujeto! El iPhone, símbolo indiscutible de la revolución digital, se transformaría radicalmente bajo el liderazgo visionario de Steve Jobs. Esa ausencia de características que hoy se consideran normativas, como la limitación de la batería, la personalización del sistema, mayor resolución en las cámaras, sobre todo en luz nocturna, daría paso a un diseño puramente innovador. Cada iteración del dispositivo sería concebida como
una obra maestra fusionando forma y función en una sinfonía de tecnología y arte. La interfaz intuitiva y la integración perfecta de hardware y software permitiría una experiencia única, donde cada detalle reflejaría el compromiso con la excelencia. Jobs habría impulsado la experimentación introduciendo tecnologías disruptivas que cambiarían la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos. Cada dispositivo no sería solamente un medio de comunicación, sino una extensión natural del pensamiento y la creatividad de cada uno de nosotros. Y por supuesto Steve Jobs. Esta evolución del iPhone bajo su mandato habría marcado una diferencia sustancial, estableciendo nuevos paradigmas en el diseño y la funcionalidad. Esta transformación hipotética subraya la importancia de una visión sin concesiones y la capacidad de soñar más allá de los límites actuales. Con Jobs dirigiendo el proceso creativo, cada innovación se convertiría en un manifiesto de libertad tecnológica, impulsando al mundo hacia horizontes inimaginables. El cambio sería verdaderamente revolucionario, absolutamente. Oye, ¿te está gustando este video? Entonces déjame un like ahora mismo y suscríbete. Es gratis y solo te toma un segundo. Además, tu apoyo ayuda a que el algoritmo recomiende este contenido a más personas como tú. Comenta lo que sea que quieras y lo que pienses sobre este contenido y podrás recibir un saludo especial en un próximo video. Tu opinión importa. El ecosistema Apple se transformaría en una red interconectada de dispositivos y servicios diseñados para funcionar en perfecta armonía. Con Jobs liderando, cada elemento desde el iPhone hasta el Mac sería parte de un sistema integral que superaría las fronteras entre hardware y software. Esta sinergia permitiría una experiencia unificada en la que la transición entre dispositivos resultaría tan natural como respirar. La interactividad y la conectividad alcanzarían niveles insospechados, haciendo que cada producto se complementara y potenciara mutuamente. La filosofía de integrar lo mejor de la tecnología se manifestaría en innovaciones que unirían la creatividad del diseño con la eficiencia operativa. Los desarrollos se centrarían en ofrecer una interfaz intuitiva capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes del usuario en tiempo real. Este enfoque holístico transformaría la manera en que consumimos información y entretenimiento, creando un universo digital coherente y revolucionario. La visión de un ecosistema perfectamente integrado invita a imaginar un futuro en el que la tecnología se funde con la vida diaria de forma casi que orgánica. Esta revolución sistémica no solo mejoraría la funcionalidad de cada dispositivo, sino que también abriría un abanico de posibilidades para la integración de servicios personalizados, redefiniendo el concepto mismo de conectividad. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! La esencia cultural de Apple siempre ha girado en torno a la innovación disruptiva y la pasión por lo inesperado. Bajo la dirección de Steve Jobs, la empresa no solo se enfocaba en crear productos, sino en construir un universo de ideas revolucionarias que inspiraban a cada colaborador. Esta cultura vibrante, impregnada de riesgos y audacia, impulsaba a todos a cuestionar lo establecido y a buscar constantemente lo inexplorado. Con un liderazgo tan carismático, la creatividad se convertiría en el pilar fundamental de cada proyecto, generando un ambiente en el que el error era visto como una oportunidad para aprender y evolucionar. En contraste, la administración actual, aunque exitosa en términos financieros, parece haber adoptado una postura más conservadora, priorizando la seguridad y la previsibilidad sobre el salto innovador. Este cambio de paradigma ha reconfigurado la atmósfera interna, modificando la manera en que se conciben los desafíos y se celebran los logros. La esencia que alguna vez impulsó a Apple a romper moldes se percibe hoy de una forma más contenida, dejando en suspenso la chispa de creatividad que caracterizaba a sus inicios y a sus líderes. La nostalgia de aquella época creativa resuena con fuerza, impulsando sueños de un renacer innovador y apasionante sin límites. Mira ese potencial. La influencia de Steve Jobs trascendía el ámbito de la tecnología, dejando una marca imborrable en diversos sectores. Su enfoque innovador no solo revolucionó la industria de la computación y la telefonía, sino que también redefinió el entretenimiento, la música y la comunicación digital. Imagina un escenario en el que su liderazgo hubiera extendido sus efectos, transformándose a áreas como la automoción, la salud y la educación. La integración de sistemas intuitivos y la creación de ecosistemas interconectados habrían impulsado desarrollos
desarrollos que transformarían la experiencia humana en múltiples dimensiones. Este efecto multiplicador, impulsado por una visión sin concesiones, habría generado una ola de innovación capaz de inspirar a industrias enteras a replantear paradigmas. La filosofía de Jobs, basada en la interacción entre arte y tecnología, se habrán convertido en un referente global, estimulando la creatividad y la audacia en campos totalmente inesperados. La repercusión de un liderazgo tan revolucionario se habría sentido más allá de las fronteras del sector tecnológico, abriendo nuevas posibilidades para un futuro interconectado y lleno de oportunidades. El cambio sería absolutamente sin precedentes, totalmente. Smart Crew, solo imagínate a Apple, no solo como la compañía que vende smartphones, computadores y accesorios, sino que también ha incursionado en el mundo como Apple Medical Solutions, Apple Motors, Apple Discovery o Apple Tech Innovations. La estrategia de marketing de Apple siempre fue un arte en sí misma, combinando mensajes potentes con una narrativa que cautivaba a todo el mundo. Con Steve Jobs al timón, cada lanzamiento se convertía en un evento que desafiaba las convenciones, creando una atmósfera de misterio y expectación. Su habilidad para conectar emocionalmente con el público transformaba cada producto en una experiencia totalmente única, elevando la marca a niveles casi míticos. Su narrativa se basaba en la simplicidad y la elegancia, permitiendo que el mensaje trascendiera al público para convertirse en un símbolo de innovación y total libertad. Bajo su liderazgo, la publicidad y el diseño convergían en una sinergia perfecta, donde cada campaña era un llamado a sonar y a desafiar lo establecido. La coherencia en la imagen de la marca y la fuerza de sus mensajes impulsaban a la audiencia a ser parte de una revolución tecnológica. Jobs entendía que cada detalle contaba y su estrategia convertía el marketing en una poderosa herramienta para moldear percepciones y transformar realidades. Esta filosofía de comunicación revolucionaria hubiera mantenido a la audiencia en un estado constante de asombro, incentivándola a participar activamente en cada nueva etapa de la evolución tecnológica de Apple con gran intensidad. Miren, el dilema que enfrenta Apple se centra en la tensión inherente entre una visión revolucionaria y una administración pragmática. La historia muestra que mientras el idealismo de Jobs impulsaba a la compañía a romper barreras y desafiar lo convencional, la gestión actual se inclina por la seguridad y el control. Este contraste genera una paradoja donde la innovación puede verse comprometida por la necesidad de garantizar resultados financieros sólidos. La pregunta persiste: ¿es posible mantener el equilibrio entre la audacia creativa y la estabilidad operativa sin sacrificar la esencia que hizo de Apple una leyenda? Cada estrategia, cada lanzamiento y cada campaña publicitaria refleja la lucha constante para conciliar dos mundos que parecen irreconciliables. La balanza entre el sueño de un futuro sin límites y la realidad de un mercado exigente genera un debate, impulsando a la compañía a reinventarse para alcanzar ese equilibrio. Para entender esto a mayor profundidad, debemos ver una comparativa importante entre Steve Jobs y Tim Cook. Pero primero, desvelaremos qué tan sólido es Apple el día de hoy. Ay, me ponen duda, ay, no. En la actualidad, Apple demuestra una solidez innegable, sustentada en una estrategia empresarial que garantiza resultados consistentes. La evolución de la compañía permitió consolidar una presencia global que inspira confianza en inversores y consumidores. Sin embargo, la gestión moderna centrada en la eficiencia y el control, como bien lo he dicho, parece haber perdido parte del carisma disruptivo que definía a la era de Steve Jobs. La continuidad en el desarrollo de productos se acompaña de una adaptación cuidadosa a las tendencias del mercado, pero esa cautela puede traducirse en una pérdida de la esencia creativa que alguna vez impulsó a la marca. La innovación, si bien se mantiene, se vive de forma más predecible y menos arriesgada, evidenciando un cambio profundo en la filosofía interna. Este contraste entre estabilidad y la pasión por lo revolucionario genera una tensión constante, reflejando la difícil tarea de equilibrar el legado con la existencia de un entorno cambiante. Mi pregunta subyacente es si la búsqueda de esta modernidad ha diluido el espíritu audaz que una vez transformó la industria tecnológica. Esta paradoja invita a reflexionar sobre el valor de mantener viva la chispa innovadora en un mundo regido por cifras y previsibilidad en busca de un renacer creativo. Oh my God! Wow! Pero Smart Crew, aquí viene lo importante. La diferencia entre Steve Jobs y Tim Cook es, sin duda, uno de los aspectos más fascinantes en la historia de Apple.
Jobs se destacó por su carácter visionario y su capacidad de disrupción, su enfoque en la innovación radical buscando cambiar el mercado con cada producto. Cook, por otro lado, ha sido el encargado de gestionar una máquina empresarial donde la eficiencia y las finanzas se imponen como herramienta de crecimiento sostenible. Ambos lideraron Apple en momentos totalmente cruciales, pero con enfoques diametralmente opuestos. Bajo la dirección de Steve Jobs, Apple pasó de ser una empresa en dificultades a convertirse en un imperio de la innovación. Su liderazgo provocó la creación de productos revolucionarios como el iPhone, el iPad y la Mac, consolidando a Apple como una marca casi mítica en el sector tecnológico. Durante su tiempo al frente, que fue entre 1997 al 2011, Apple alcanzó una capitalización del mercado de unos 350.000 millones de dólares. Los ingresos en 2011, su último año antes de irse, fueron de unos 108.25 mil millones de dólares, un incremento espectacular desde los 8.1 mil millones en 1997 cuando Jobs regresó a la compañía. En contraste, Tim Cook asumió el mando en 2011. Justo después del fallecimiento de Jobs, y tuvo que liderar el crecimiento exponencial de Apple en una nueva era, centrada más en la rentabilidad, la estructura organizacional y una mayor optimización en la cadena de suministro. Bajo su liderazgo, Apple alcanzó nuevas alturas en términos de valor del mercado, superando la marca histórica de los 2 billones de dólares en 2020. Las ventas de la empresa en 2020 alcanzaron los 274.5 mil millones de dólares, mostrando cómo Cook logró adaptar la estrategia empresarial de Jobs para maximizar la escala, mientras que Jobs prefería concentrarse en cambios radicales y disruptivos. Apple también alcanzó cifras increíbles durante la era de Cook, como el lanzamiento del iPhone XR en 2018, que logró vender más de 36 millones de unidades en su primer año. Cook ha establecido una sólida base de capital, dejando claro que la búsqueda de ganancias es totalmente clave en su enfoque. Con la adición de nuevos servicios como Apple Music, Apple TV Plus y App Store, Cook diversificó la empresa más allá de los dispositivos, permitiendo a la marca encontrar un nuevo camino en el sector de servicio, con ingresos de más de 53 mil millones de dólares en 2020, solo en esta categoría. Sin embargo, algunos argumentan que el liderazgo de Cook carece del ímpetu creativo y transformador que definía a Jobs, especialmente cuando se considera la falta de innovaciones disruptivas similares a aquellas que marcaron las eras previas. Mientras que Jobs infundió a Apple con su filosofía de pensar diferente, Cook ha consolidado el crecimiento mediante una gestión mucho más calculada. Los márgenes de beneficio bajo la dirección de Cook fueron mucho más altos, pero muchos han señalado que bajo este liderazgo, Apple ha dejado de arriesgarse en áreas radicales de innovación, optando por mejoras evolutivas y ajustes más conservadores. En resumen, Jobs y Cook representan dos caras de la moneda de Apple. Jobs fue innovación pura, siempre pensando más en producto que en números, mientras que Cook ha sido la mente estratégica que ha consolidado esas innovaciones para convertirlas en una máquina de crecimiento y rentabilidad. Trajeron diferentes fortalezas, pero ambos dejaron claro que, bajo su liderazgo, Apple no solo triunfó, sino que cambió radicalmente la forma en la que el mundo percibía la tecnología. Steve's spirit and timeless philosophy on life will always be the DNA of Apple. Muchos de ustedes en los comentarios me han hablado y conversado respecto a qué sería de Apple si Steve Jobs estuviera vivo y al mando de Apple. El recorrido por este análisis hipotético nos ha permitido explorar la magnitud del impacto que un liderazgo inspirado en Steve Jobs podría tener en Apple. Cada aspecto, desde el diseño de productos hasta la estrategia de marketing, refleja una dualidad entre la pasión por la innovación y la necesidad de adaptarse a un entorno competitivo. La narrativa se ha tejido con hilos de audacia, creatividad y una visión que desafía al conformismo, dejando en claro que el genio de Jobs sigue siendo un referente inigualable. Pero ahora ha llegado el momento de revelar el dato más impactante de este video, y es que bajo la premisa de este ejercicio, según varios estudios de diversos medios profesionales en el campo e importantes investigadores, se estima que si Steve Jobs estuviera vivo, Apple podría haber alcanzado una valoración de mercado un 50% superior, gracias a la reinvención constante de sus productos y una estrategia radicalmente disruptiva.
Este número sorprendente y revelador redefine la conversación sobre el potencial inexplorado de la compañía y abre un abanico de posibilidades para imaginar un futuro donde la genialidad se traduzca en un éxito sin precedentes. Esta revelación no solo sorprende, sino que invita a replantear el futuro de la tecnología, subrayando la importancia de un liderazgo visionario en tiempos de cambio acelerado. El potencial es verdaderamente ilimitado. Para ti, que llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video completo. Me inspiras e impulsas mucho a seguir creando contenido de calidad. Tú que has tenido toda la vida un iPhone o una Mac o te gustaría cambiar tu teléfono o tu computadora actual por una de marca Apple, tú que amas con pasión o odias con rencor la marca o solo eres un entusiasta de la tecnología, por favor, llena de tus ideas y opiniones la caja de comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales en la descripción. Destruye ese botón de like y no olvides hacerle caso a mi sobrino. Dale like, comenta, comparte con tus amigos, suscríbete al canal de mi tío, porfi.